Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bellos por dentro y por fuera con el reto Adelgazar conmigo en un mes. Hoy quiero dedicarme al tema de aumentar el metabolismo. Ya lo habéis escuchado de mí, mi objetivo es aumentar el metabolismo para que me ayude a quemar la grasa que hay que quemar. Y después me quiero comer una pizza a las 12 de la noche sin tener la preocupación que esto va a los michelines. Por eso, para hacer esto hay que tener el metabolismo alto. Se dice que saltar comidas para adelgazar no es buena idea, porque el metabolismo justamente baja para ahorrar sus reservas, porque no sabe cuándo va a entrar algo la próxima vez. Si doy la vuelta a esto, quiere decir, si como más a menudo, el metabolismo ya se despreocupa porque siempre va a tener algo cuando necesita energía. Pues de esto no tengo ningún problema porque ya suelo comer 5 veces al día. Aparte de esto, os voy a contar qué más aumenta el metabolismo. Primero, mi querido kéfir. Ya lo habéis escuchado en mi vídeo del kéfir de leche. El kéfir aumenta el metabolismo porque tiene un montón de probióticos. Además es buenísimo para nuestra salud. Y lo más importante, sacia. Es perfecto para comer algo entre comidas, sea solo, con fruta o linaza. Otro quema grasa es el té verde. El té verde es un muy buen antioxidante y quema la grasa. Además, a mí el té verde me encanta. Hay de todo tipo. Y en verano viene estupendo tomarlo con hielo. Y sin azúcar, claro. Así, si estáis en un café y no sabéis qué pedir, té verde siempre hay es la mejor opción de pedir. Y mientras disfruto de mi té verde, quema la grasa. Otro es el jengibre. El jengibre aumenta la temperatura en el cuerpo y con esto el metabolismo. Yo rayo un trozo de jengibre en 1 litro de agua y lo dejo hervir durante 10 minutos. Después lo cuelo y lo pongo en el frigorífico para usarlo en los próximos días. Beber mucha agua. Una de las pautas muy importantes para un plan de adelgazar es beber mucha agua. No solo para eliminar las toxinas que se van a liberar, sino porque también aumenta el metabolismo. Mi objetivo es tomar 1,5 litros a 2 litros de agua al día. Claro, si bebo otras cosas será menos, pero 1 litro de agua pura por lo menos tiene que ser, porque va a ser nuestra ducha por dentro. El café verde o café crudo. En todos los sitios se escucha que el café verde es un excelente quemagrasa y es muy sano. Si me fijo en los ingredientes de todos los tratamientos de adelgazamiento, casi siempre se encuentra el té verde. Y como no voy a aprovechar de esto, como nunca lo he tomado, me he pedido un paquetito por internet. Se usa como infusión en agua caliente. Hace unos días lo probé y la verdad no me gusta mucho su sabor. No estoy muy segura si lo incorporo en mi alimentación o no. A lo mejor lo voy a mezclar con el té verde o mi mate por las mañanas, para disimular un poco el sabor. Pero ya veremos. Sin embargo, os cuento cómo se prepara por si lo queréis tomar vosotros. Aquí tengo el café verde en granos. Lo podemos hervir 10 minutos con granos enteros o lo que he hecho yo es molerlos con un molinillo de café, pero son bastante duros. Cuando lo haya molido un poco, lo uso como infusión igual con té verde. La canela. La canela es muy interesante. Baja el azúcar en la sangre y nos ayuda a quemar grasa. Por eso está en muchos dulces navideños, porque si no, nos moriríamos de una sobredosis de azúcar en este tiempo. Yo en este reto voy a echar un poco de canela por la noche en una taza de jengibre y me lo bebo antes de dormir. Así espero que el nivel de azúcar va a estar más bajo. Centeno. Sí, el centeno también baja el azúcar en la sangre y es de asimilación lenta. Si vosotros también usáis el pan de centeno que tengo en mi canal, sería estupendo, porque es de masa madre y nutre al máximo. Si no, buscaos un pan integral de centeno con masa madre. Es mejor que el trigo para bajar el peso. Aceite de coco. Yo ya uso aceite de coco para cocinar. El aceite de coco se comporta distinto que otros aceites y aumenta el metabolismo. Y esto nos conviene para nuestro reto. Y al final, lo más importante, el deporte.
Claro que hay que moverse para aumentar el metabolismo, porque si no quemamos calorías, ¿para qué comer? Si estoy todo el tiempo en el sofá o trabajando sentadas, el cuerpo no necesita calorías. Así está claro que el metabolismo está bajo y todo lo anterior que estamos haciendo no tiene mucha importancia. Yo, por ejemplo, estoy haciendo muchas cosas de la lista ya por costumbre y por eso mantengo mi peso, pero no lo bajo. Por eso, si miro mis actividades de antes y de ahora, está claro que he cogido peso. Por eso hay que conseguir que el cuerpo queme más calorías que entren. Y esto hacemos con actividades. Pues esto ha sido mi lista de quema grasa. Está claro que no voy a consumir absolutamente todo todos los días. De vez en cuando un té verde, si no, un café verde. Si tengo ganas, un kéfir, que normalmente tengo ganas. A veces añadir un poco de canela. Yo quiero jugar con esto, no exagerar, porque ya sabemos la obsesión es contraproductivo. Deporte sí, 3 veces a la semana seguro. Si es posible me gustaría hacer algo 5 veces a la semana. Y otra vez la mente, porque la mente es todo. Yo, a partir de ahora, cuando me voy a tomar un té verde, voy a decir que me estoy tomando un quema grasa que me ayuda a quemar la grasa por dentro. Y cada vez cuando me tomo algo de estos quemagrasas, lo voy a repetir. ¿Te animas a hacer el reto conmigo? En el próximo vídeo os cuento qué me va a ayudar a alcalinizar el cuerpo, que también me ayuda a llegar a mi objetivo. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Quien quiera acompañarme en este reto, todo esto lo que comenté es una lista de opciones que tenemos para que nos ayude a quemar más grasa o quemar la grasa más fácil, pero siempre sin obsesionarse. Hacer demasiado a menudo es contraproductivo. Es que el organismo es muy inteligente y no se deja engañar y va a hacer lo contrario de lo que queremos. El truco es estar enfocado, no obsesionado. Hacemos todo con alegría e ilusión que pronto vamos a tener este peso que queremos o este cuerpo que queremos. Si os gusta el reto, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también y para que se apunten también al reto. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.